Erika también para que ella nos siga comentando sobre este tema tan interesante como es la nueva Atenas, los líderes de la política en la nueva Atenas, tema que estamos tratando en la noche de hoy. Bueno, muchas gracias, Mariana. Entonces, en base a todo lo que hemos hablado, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil del candidato? Sí, sí se me escucha. Sí se me escucha. Ya. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil del candidato, del pensamiento de la nueva Atena? La nueva Atena es realmente un mensaje al mundo en la necesidad de romper el paradigma de un pensamiento en la política, como dijimos, que está quedando obsoleto. No hay cambios. En países como el nuestro se repite la misma historia. Entonces ya es necesario que se forme una estructura mental, que se forme un tipo de pensamiento donde ya no admitamos lo que está sucediendo en países como los de nosotros. Necesitamos otro tipo de acciones que nos lleve. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, es un llamado, como ustedes dijeron, no solamente a la gente joven, es un llamado al político actual, es un llamado al funcionario actual en la necesidad de cambiar el pensamiento. Si hacemos lo mismo y nos lleva a los mismos resultados, rompamos el paradigma, cambiemos el pensamiento. ¿Cuál es el perfil del candidato que nosotros apostamos? ¿Cuál es el perfil del candidato que se necesita actualmente? Necesitamos un candidato abierto a escuchar a la ciudadanía, que cree verdaderos foros de debate, que escuche a las personas, no solamente a la gente de su propia tienda política y no solamente a la gente que tenga su misma forma de pensar, su ideología, su bandera política, derecha, izquierda, centro derecha. Se necesita políticos, se necesita candidatos con miras a servir a su comunidad, que escuchen lo que la gente tiene que decir. Todos nosotros tenemos algo que decir, y es más, dentro de la gente, dentro de su colectivo, habrá muchas personas que sepan por dónde ir para encontrar la solución que necesitamos hoy. Claro ejemplo, Bukele. Claro ejemplo, es una persona abierta, es una persona que estoy muy segura, no estoy empapada bien del asunto, pero estoy muy seguro que escucha a los diferentes sectores que componen su país, a las diferentes áreas que componen la realidad de su país. Entonces, necesitamos candidatos que abran su pensamiento a escuchar a las demás personas que no pertenezcan a su tienda política. No sé, Orlando, si tengas algo que decir al respecto. Sí, gracias, Erika. Como bien lo decís, es un político que escucha y escucha a niveles plus ultra. ¿Por qué? Porque escucha la sabiduría del ciudadano, la sabiduría del salvadoreño. Te voy a dar un ejemplo. Él ha tenido una crisis carcelaria en estos momentos por el tema del confinamiento y la crisis del COVID, por supuesto, los casos de COVID que están dando en las cárceles de El Salvador. Recordemos que las cárceles de El Salvador están plagadas de asesinos de las maras salvadoreñas, que son asesinos en serio, que no andan con estupideces y no son nenes que no están ahí por robarse una gallina, justamente. Y él, la respuesta de él es la respuesta de la sabiduría ancestral del salvadoreño. Usted no tuvo miramientos en matar a una persona, en violar a una joven, en arrastrar con la moto 10 metros a un jubilado para robarle la cartera. No me pida ahora que yo tenga miramientos con usted cuando está pagando lo que hizo. O sea, esa es la sabiduría, ¿me entendés? Escucha a un nivel supremo. La sabiduría no solo escucha a sus pares, a sus opositores, al punto que, por ejemplo, la posición que está teniendo en el Salvador es casi salvaje, porque ya no les queda otra que sacarse las caretas y decirte, me opongo porque me opongo. ¿Por qué? Porque me opongo, no importa, pero yo me opongo. Entonces es un poco desnuda eso. ¿Y cómo enfrentar, verdad, a un político? Y te voy a sacar, antes de que vayamos al video, te voy a sacar un ejemplo propio de aquí de donde yo vivo, Córdoba, Argentina. Porque
vos decís, bueno, pero Bukele es un político joven. El gobernador de Córdoba es un septuagenario, es un contador, 70 años, tercera vez gobernador de Córdoba. Pero ¿qué pasa? Él salió gobernador en la elección anterior, a los 3 meses de haber sido electo, había cumplido todas sus promesas de campaña. 3 meses y ya las promesas de campaña se cumplieron. A partir de ahí, todo lo que hizo fue un plus. Es más, tan es un plus que Córdoba, y ahí Erika conoce bien esta obra que yo voy a decir, es el único país, la única localidad de toda Latinoamérica donde Odebrecht cumplió con la obra. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a decirle, mirá, que hay una platita por abajo, no quiero plata por abajo de la mesa, no quiero arreglos, quiero que me haga la autopista Córdoba-Carlos Paz. Erika la conoce, es una autopista digna de estar en Francia, en Holanda, en cualquier país del primer mundo. Y la hizo Odebrecht, la misma firma que a lo largo y ancho de Latinoamérica ha causado hasta suicidios de expresidentes como Alan García en Perú, destituciones como las del propio presidente que le sucedió justamente ahí en Perú. Esa misma obra aquí, esa misma empresa aquí realizó la obra y la realizó con toda la ley como se... ¿Por qué? Porque un gobernador de 70 años, pero con el pensamiento de la nueva política, le dijo, no quiero plata, quiero la obra. Así, o me haces la obra o te enjuicio y vamos a tener problemas porque yo te contraté para una obra, no para que me des plata. Entonces, como bien Erika lo dice, sí se puede. Esa es la nueva política, la política joven. No depende, y ahí tenés un político con experiencia. Schiaretti, el gobernador de Córdoba, es la tercera vez que es gobernador de Córdoba. Pero justamente, como suponete, yo veía las campañas del gobernador pasada y eran un circo, porque ¿cómo las haces frente a un gobernador así? Directamente decir, no, ya está, ni vayamos, este tipo nos gana, y ganó con el 70 y algo % de los votos, pero ¿cómo no votar a un gobernador que te está cumpliendo los planes con lo que se comprometió y vamos por más? Y es lo que ha mantenido a Córdoba aislada de la crisis económica tremenda que Argentina está sufriendo en este momento. Es importante lo que dices porque se demuestra una vez más, nosotros apostamos a la juventud porque hemos hecho un análisis y no vemos como una salida en las personas que tienen más edad. Por eso apostamos al cambio de pensamiento o a la creación de un pensamiento más ecológico con las otras personas. Pero aquí lo importante en lo que tú acabas de decir es que no importa la edad que tengas, no importa la bandera política, no importa tu forma de pensar, no importa en qué lugar del mundo te encuentres tú. Si quieres servir, ayudar, trabajar, lo haces. Ahora, vamos a este punto que tú me dijiste es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se ajusta al perfil del candidato de la nueva Atenas. ¿Cuál es? Necesitamos candidatos que creen planes de gobiernos basados en ¿qué? Basados en un verdadero concepto de administración. ¿Administrar qué? Los recursos públicos. No solo necesitamos líderes con carisma, no solo necesitamos líderes con imagen, no solamente necesitamos líderes que manejen conceptos claves de política, comunicación, liderazgo. Necesitamos gente en base a su experiencia que sepa qué hacerlo, cómo hacerlo, qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, más que líderes, necesitamos administradores de los recursos públicos, de nuestros recursos públicos. Administradores que sepan qué hacer para qué, como lo vimos al principio, cubrir las necesidades de la comunidad a la cual sirve y a la cual le dio su voto, a la cual lo eligió. Verdaderos administradores del bien público, los recursos públicos para cubrir necesidades. La estructura de la mente, licenciada, la estructura de la mente, eso es lo que se necesita para estas nuevas elecciones y parte fundamental del nuevo candidato, con esos pensamientos, con una experiencia que tenga y se una, ¿no? Y como lo dijo Orlando, no importa la edad, lo que queremos es el pensamiento, es lo que vale, el pensamiento para que cambie esa manera de repente a la final que tenía de un solo puño, de decir, ¿sabe qué? Estoy por esta ideología y que tanto mal a la final ha hecho daño por pensar en ese grupito. Hoy
la nueva política, la nueva Atenas, se necesita, como se dice en el ardor popular, rejuntar, para que me entienda, rejuntar, ¿no? A la juventud, al buen pensamiento, no importa que sea como usted lo dice, de izquierda, de derecha, pero que salga un buen líder con un buen pensamiento para poder proyectar el lugar donde está trabajando. El lugar digo porque de repente a la final es un alcalde, un presidente de junta parroquial, un asambleísta o un presidente de la república. Por eso necesitamos esas clases de líderes ya en esta nueva etapa de política, ya cambiar, por Dios, cambiar. Pero no, tampoco necesitamos gente política que se mezcle con juventud y que vaya a una ideología como la década pasada, que dijo un tal presidente, en que dice, metamos a la juventud, pero la metieron ¿para qué? Para robo, para planificar el robo a escala. Usted se da cuenta, y usted, Orlando, las noticias, ¿quiénes están presos? La juventud, ¿pero por qué? Una juventud que no ha estado preparada políticamente, licenciada y Orlando, no han estado preparando porque lo cogieron como pavito, vengan acá y ustedes tienen que hacer esto, y por ejemplo tenemos las mafias de los hospitales, cómo se han llevado, y así hay muchos ejemplos. Así que ojalá que nuestra ciudadanía que nos está viendo en estos momentos, ¿no?, entienda y sean recíprocos en el conversatorio del barrio, de la esquina, de donde van a jugar a hacer deporte, que van a la playa, en una reunión social, en una reunión, qué sé yo, pero en todo grupito, y ahí tiene que estar conversando de política, porque la política es buena, la política es sana, la política ha ayudado al país de una u otra manera a salir adelante, y sin política no crece ningún país. Así de simple, pero vamos. No sé si usted me dice y me da la orden, licenciada, para ponerle el otro vídeo, o más adelante, no sé. Micrófono, por favor. Vamos a terminar esta idea, para que las personas que nos escuchen, pues, comprendan más. No sé, Orlando, ¿quieres decir algo, no? Sí, gracias. Bueno, haciendo un poquito el resumen de lo que se ha hablado hasta el momento, yo creo que la enseñanza es, la política es la manera, la política la ejercen los políticos, y la política no es mala, la política es la forma en que la civilización actual ha encontrado para poder lograr el bien común, que era supuestamente para lo que estábamos en esto, ¿verdad? Era para el bien común, que si mal no recuerdo era para eso que estábamos todos juntos acá. Y sí se puede. Eso que te dicen, no, porque esa estructura es elefantiásica, si yo no lo acepto, el de arriba lo va a aceptar, y no, porque el de al lado y los de abajo me apretan. Mentira, señor, mentira. Como ese famoso cantito que se sueltan por todos lados, sí se puede. Y tenemos un video que lo demuestra. Bueno, ¿te parece, Mariano, si corres el video ya? Si esto es política, puedo decir que es hermoso porque todos estamos siendo beneficiados, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Antes de que este alcalde llegara, el pueblo pasaba inadvertido, pobre y escondido. Por eso le preguntamos de dónde sale el dinero para tanto proyecto. Si no se ataca la corrupción de raíz, nunca va a haber fondos suficientes para nada. Pero si se ataca la corrupción y los funcionarios públicos, en lugar de robar, hacen su trabajo, el dinero alcanza. Nosotros todos los fondos que estamos usando son fondos municipales 100%. Por eso, en este pueblo la gente ya no piensa en emigrar al norte en busca del sueño americano. Al contrario, los que se fueron ahora quieren regresar para vivir en este pequeño paraíso llamado Nuevo Cuscatlán. Bueno, allí lo que podemos ver es el ejemplo de Nayib Bukele cuando era alcalde. Hay un video último, ¿lo tienes? Sí, lo tienes, el video último donde
realmente se cierra el concepto del mensaje que queremos dar. El hecho de que un joven, no tan joven tampoco, un muchacho que ha tenido su experiencia, que inició como alcalde en un pueblo de un país con mucho problema social, ha sabido cómo hacer las cosas. Cubrió las necesidades de la comunidad para la cual él trabaja, como ya lo dijimos. Con hechos, con transparencia, se puede hacerlo. Ahora, vamos a continuar con la línea del concepto que estamos, y por último quiero plantearles a ustedes la característica del candidato, la última, la cual nosotros juzgamos importante del candidato. Hay muchas, pero hemos dicho lo que juzgamos más importante por el momento. Se necesita candidatos como el señor que vimos, exalcalde de un pueblo del Salvador y ahora el presidente del Salvador. Necesitamos candidatos con pensamientos mucho más permeables a la sociedad. Hay conceptos nuevos que rigen el avance de los pueblos. A medida que va creciendo la humanidad, a medida que la tecnología avanza, hay ciencias que salen a flote. Ciencias que ayudan al perfeccionamiento, ciencias que ayudan al conocimiento del comportamiento humano, ciencias que ayudan, por ejemplo, lo que tiene que ver el área de la economía. Por lo general, la política se basa en un tipo de asesoría en lo que tiene que ver la economía tradicional, lo que tiene que ver temas de administración o temas de seguridad, entre muchas otras cosas. Lo que planteamos nosotros es que el candidato, ese perfil nuevo, ese pensamiento nuevo, tiene que dar cabida a conceptos de ciencias nuevas. Ejemplo, ustedes tuvieron en uno de los días de las entrevistas el concepto de la Bitcoin y más en un tema más centrado, la criptomoneda. Es una nueva manera de ver la economía, es una manera de llamar a la economía como una economía disruptiva. Es una nueva forma de economía, un nuevo tipo de pensamiento. El mensaje es que el candidato debe tener abierto a ese tipo de conocimientos, nuevas soluciones basadas en nuevos conceptos, en nuevos adelantos, en nuevas ciencias que solucionen nuevos problemas. Por un lado. Por otro lado, vamos a ver comportamiento humano. Es necesario que el líder político de hoy se abra a las ciencias que tienen que ver con el comportamiento humano, y en países como el nuestro, por un tema en específico, la autoestima. Nayib Bukele trabaja, ante todo, en todas las áreas que tiene que trabajar un líder, trabaja mucho en lo que tiene que ver la autoestima del pueblo, la autoestima de su comunidad. Hay un video que es el que sigue donde demuestra él. Nosotros tenemos que cambiar el pensamiento. En el pueblo de nosotros, la manera de pensar de nosotros es esta: no importa que roben, pero que hagan. Es una frase y un pensamiento que tenemos nosotros. O sea, no importa que roben, no importa que lleven, pero lo importante es que hagan. Ese tipo de pensamiento marca netamente el hecho de que nosotros pensamos que merecemos ese tipo de líderes. Tenemos que cambiar la matriz del pensamiento y tenemos que saber que nosotros debemos ser verdaderos guardianes, como dijimos, de los recursos públicos. No tenemos que esperar que roben y que hagan. Tenemos que elegir gente con un pensamiento transparente, con hechos concretos de transparencia. Si nadie roba, el dinero alcanza absolutamente para todo. Hay ciencias que se centran en el comportamiento del ser humano y que le dicen a un líder que el pensamiento individual forma las realidades colectivas, y las realidades colectivas desde el punto de vista de la mentalidad, de las emociones, inteligencia emocional, preservan la autoestima de las sociedades. Necesitamos sociedades más sanas mentalmente, con pensamientos progresistas sanos. Necesitamos sociedades que no permitan la corrupción, que no se acomoden
al pensamiento de corrupción, que no la acepten, que sencillamente no la acepten y la rechacen y hagan algo al respecto. Entonces, ciencias que le van guiando al nuevo líder a saber cómo tiene que manejar su política, cómo tiene que manejar esa esencia de su administración. Ciencias que nos dan nuevas pautas para que los pueblos progresen. No sé, Orlando, si tengas que decir algo al respecto. Sí, vamos a pasar al video y ustedes van a observar una cosa donde se conjuntan las características que acaba de decir Erika en este video. ¿Por qué? Porque tomamos tanto a Bukele, porque es un ejemplo cercano, porque El Salvador era un país que se estaba desintegrando directamente, socialmente, económicamente, una crisis humanitaria que iba más allá del COVID, y logran salir adelante como no lo está haciendo ningún otro país de Latinoamérica. Y lo que él hace justamente es devolver esa autoestima al pueblo salvadoreño con detalles que casi pasan inadvertidos, que pasan tan inadvertidos que los representantes de la vieja política salvadoreña lo toman como algo malo y lo critican, ¿verdad? Y en realidad lo que están haciendo es darle publicidad gratis, propaganda gratis a Bukele, porque él automáticamente lo revierte. Y ahí está la matriz de la que habla Erika, porque no solamente para la persona que va a votar, para el ciudadano, sino para el candidato mismo. En este video van a ver que Bukele también trabaja en esa línea, porque Bukele en un momento te va a decir, tal persona que no la voy a nombrar, pero obviamente es un opositor, me dijo que tal cosa. Yo le dije, ¿por qué? Vos sí te mereces esto y el salvadoreño no. Entonces ahí están las tres líneas de la política que acaba de definir Erika, y por eso justamente es que lo usamos tanto como ejemplo, porque para nosotros es la síntesis perfecta del nuevo candidato político. ¿Te parece, Mariano, que vayamos al video? Sí, antes quisiera también dar mi criterio a sí mismo, ¿no? De repente a la final el presidente decía, la licenciada, de que de repente a la final no es muy joven, pero ya tienen una política de 8 años y ya va para más, creo. Redúzcale esos 8 años y vea a qué edad entró a la política, para decir que nosotros también estamos de pronto ya iniciando aquí una nueva tarea, una nueva manera de hacer política en MTV, tu canal digital, en la nueva Atenas, ¿no es cierto? Sin embargo, voy al ejemplo que pones, que quizás del 100%, el 80% la idiosincrasia de nuestra gente dentro de nuestro país, y a la final también, ¿por qué no expandirlo? El mundo entero tiene ese pequeño concepto, quizás no en el porcentaje, pero sí en el porcentaje tan alto, pero sí en el porcentaje tan pequeño, comparando con otros países. El de nosotros sí es demasiado elevado, demasiado alto ese porcentaje. A lo que decía la licenciada, en que de repente a la final se piensa, sí, correcto, él robó, construyó, pero también se llevó dejó la obra, pero también se llevó ese dinero. No, eso no queremos. El recurso es de nosotros, y nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar ese recurso, que de una u otra manera hace falta. Y hace falta, ¿sabe por qué? Porque como bien lo dice el señor presidente Bukele de El Salvador, ¿no? Él lo dice. ¿Con qué recursos? Con recursos solamente municipales. Así, de chiquito, cuando era alcalde, se fue creciendo con esa imagen, con esa ideología política de servir al pueblo, y llegó al poder con un porcentaje demasiado alto. Es como que vayan en un carro, usted se para en un semáforo y ha visto trabajar a esos señores que están limpiando los parabrisas. Se han visto, ¿no es cierto? ¿No? Se han visto. Están limpiando. Él está trabajando, y de repente viene y te pone un arma al volante y le dice, dame el celular. Ah, está trabajando, pero también está robando. Ese es el criterio de la idiosincrasia de la mayoría de la gente, y eso no queremos. Un ejemplo palpable, así de sencillo, nomás se lo pongo, ¿no? Ahora sí, vamos a compartir el video el último video.
Este hospital tiene área de radiología e imágenes, área de alimentación, tiene su propia farmacia, tiene un área de anestesiología e inhaloterapia, tiene un área de medicina crítica, tiene enfermería, tiene laboratorio clínico, tiene banco de sangre, área de trabajo social, almacén y bodega, tiene una morgue, tiene 2 áreas de descanso para el personal médico, tiene 6 subestaciones eléctricas, 6 plantas eléctricas. Un concejal de Arena, me voy a evitar el nombre porque no viene al caso, agarró los costos y dijo, pero ¿y para qué vamos a poner planchas de granito en una plaza en el centro? Nos pudiéramos ahorrar mucho dinero si lo hacemos de cemento y la pintamos. Y yo le pregunté enfrente a todo el consejo, estaba todo el consejo ahí, y yo le dije, ¿y en tu cocina tenés cemento pintado o qué tenés? Entonces se quedó callado, obviamente tenía mármol, granito o algo así. Y entonces yo le dije, ¿por qué en tu casa sí debe haber granito, mármol, granito con cuarzo, y el pueblo debe tener cemento pintado? Se quedó callado. Pero eso engloba cómo se ha visto siempre el pueblo salvadoreño. Siempre se ha visto que para el pueblo debe ser lo peor. Cuando terminemos la tercera fase va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID. No hay ningún hospital en toda Latinoamérica que tenga 1000 unidades de cuidados intensivos para atender COVID, no lo hay. De hecho, cuesta encontrarlos en el mundo, hospitales con 1000 unidades de cuidados intensivos y mucho más para atender la pandemia. Pero algunos que más hablan y poco trabajan, diciendo que por qué no traíamos una carpa, un hospital de campaña. Y yo me pongo a pensar, cuando veo esta lluvia que está ahorita, ¿cómo estaría esa carpa? ¿Cómo estarían nuestros enfermos? Con el agua abajo, si al caso hay algún aparato, porque dudo que en esas carpas puedan haber aparatos de alta tecnología, mojándose y arruinándose, haciendo cortocircuito. ¿Cómo? Y entonces recuerdo lo que pasó en ese consejo, y me doy cuenta que para ellos lo del pueblo siempre tiene que ser lo más feo. Incluso decían los diputados que iban a gestionar tener un hospital de campaña. No se puede poner un hospital de campaña, y no lo digo yo, lo han demostrado nuestros los países vecinos. Cuando uno pone un hospital de campaña con el clima que hay en estos países, se va a inundar. El viento, la lluvia, lo va a botar. Además, un hospital de campaña no solo, alguien va a decir, bueno, pero estas camas y estos equipos se pueden poner abajo de una carpa, pero es que no solo es lo que se ve. Aquí hay 14 kilómetros de tuberías de cobre para jalar el oxígeno que viene de 2 tanques gigantescos de 15,000 galones cada uno que están allá afuera. Aquí se levantó el suelo y se volvió a hacer, se puso de nuevo para que tuviera la gente, todas las tuberías cableadas, que tuvieran los doctores, todos los interruptores que ustedes ven detrás de ese interruptor, detrás de ese conector, detrás de esa conexión de oxígeno, hay toda una ingeniería. En este lugar se nos puede ir el internet porque eso sí no hay backup, pero no se nos puede ir la luz. Tenemos 6 generadores de energía eléctrica listos por si se va la luz, que además hay una subestación, pero si se va la luz, inmediatamente se encienden los 6 generadores gigantescos de energía para mantener las 1000 unidades funcionando. No se puede ir agua. Una fiel muestra de lo que hablamos. Su propio pozo de agua. Voy a decir lo que compete a lo que yo trabajo, realmente el comportamiento humano, una estructura de pensamiento, hemos decidido, ya muchos una lo saben, formación de llamarle a este Hospital El Salvador. Muy diferente, no solo en las personas, sino en Porque los es el mejor nombre que puede tener. Yo apuesto a formar líderes que ayuden a cambiar el pensamiento de la gente a la y el cual salvadoreño eso es. El salvadoreño es una persona fuerte, luchadora, perseverante, que sale adelante, y eso es lo que va a pasar en este hospital. Me decía alguien en mi gabinete, cómo elevar la autoestima de su grupo, porque no se puede llevar, no puede llevar un grupo de personas, dícese empresa, dícese ciudad, diga un país entero, no se puede llevar ese grupo de personas al siguiente nivel si ese grupo de personas no creen que se lo merece. Nosotros como sociedad necesitamos estar convencidos de que merecemos ese tipo de
Ya no y más, dando a luchar no nos podemos conformar con los menos sino la pacientes que se debaten entre la vida y la muerte Nayib aquí. Bukele, que es un Vamos a tener ejemplo todo que lo que la nosotros damos tecnología y la porque ciencia pensamos que lo permiten. está haciendo bien hasta este instante. Y lo demás No que habrá en sabemos un manos de Dios, futuro, pero hasta vamos a este tener a instante lo nuestros médicos, están nuestros trabajadores de haciendo y lo está enfermería, haciendo nuestros muy bien. trabajadores de la salud, todos con el Entonces, equipo la necesario, autoestima lo es último, clave, como el todo el mundo, amarte todo lo como país, necesario amarte para como poder luchar como se ecuatoriano, debe no contra esta pandemia y contra permitir esta enfermedad y que poder te salvar las roben vidas y que logremos administren salvar. mal tus recursos. El Este hospital líder tiene al cual área de nosotros radiología, apostamos imágenes, tiene área de que tener eso muy alimentación, tiene su claro. propia El farmacia, cambio debe tiene ser un de área las de dos partes. anestesiología, ¿Por qué? inhaloterapia, Una tiene un área de pregunta, ¿la medicina sociedad crítica, está tiene lista para enfermería, este tiene tipo de laboratorio líderes? clínico, tiene banco de La sangre, sociedad área de trabajo ecuatoriana social, está almacén y lista para bodega, este tiene una tipo de morgue, líderes, no lo tiene sé. 2 áreas de descanso No para lo el sé. personal médico, tiene 6 Necesitamos centrales cambiar el eléctricas, 6 pensamiento. plantas eléctricas. No podemos aceptar En esta primera que etapa roben se han pero invertido hagan. hasta No alrededor de podemos 25 aceptar eso. millones de dólares. Necesitamos Sin impulsar embargo, son gente. 3 etapas Necesitamos las ser que costarán guardianes, un como ya promedio de lo dijimos, 75 a de personas aproximadamente que sepan qué 75 hacer. millones de dólares. Personas Para que la etapa 2 y la sepan etapa cuál 3. es el camino a seguir. De los 25 Personas como millones, este solo en joven, con equipamientos son toda más la de buena 11 intención millones, del más la mundo, cooperación en internacional, devolverle esa más la estima compra a de ese insumos. pueblo. Cuando usted le da Cuando se a le dan las alguien herramientas necesarias menos, para luchar cuando las contra este personas se enemigo que no es El acostumbran a Salvador, es un recibir enemigo del menos, mundo, es una si recibe pandemia. un poquito más Y es a todos los mucho. países les ha Pero tocado no luchar contra debemos, ella. Y muchos países han no caído de debemos rodillas y como no han podido sociedad enfrentar. conformarnos con eso. Pero El Salvador se la va a Merecemos enfrentar lo y primero Dios mejor, vamos a salir merecemos la adelante. excelencia, no solo en trato, en trabajo. Necesitamos la experiencia de tipos de personas que sepan cómo hacerlo. Lo repito una vez más, que sepan por dónde ir y sobre todo transparencia, buena voluntad, ganas de servir, ganas de hacerlo bien. Orlando, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, bueno, yo voy a la parte más dura de la información y yo la verdad que este video lo tengo que haber visto 100 veces y me sigue emocionando porque puedo decir, viste que sí se podía, 25 millones de dólares, ¿qué hacen nuestros políticos con 25 millones de dólares aparte de comprarse los autazos que se compran? Poner carpas, lo que decía el presidente Bukele, poner carpas. Él con 25 millones de dólares, ¿por qué puede hacerlo? Porque, como bien lo decía Erika, él no va desde la base de decir, bueno, yo me voy a robar un par de milloncitos, pero voy a hacer. No, con ese par de milloncitos que no se robó, le puso planchas de granito al sector público para que vos te vayas a tomar un café, a charlar con alguien mientras estás cuidando a un paciente, mientras estás trabajando esos 2 minutos que tenés entre pacientes, te vayas a tomar un poquito de aire. ¿Por qué no dártelo a vos? O sea, ¿por qué robármelo yo y llevármelo a mi mansión en Miami y no dártelo a vos? Y te vuelvo a repetir, si vos estás pensando en ser uno de los futuros candidatos de Ecuador, en cualquiera de sus líneas de gobierno, en cualquiera de sus pensamientos políticos, en donde te toque hacerlo, como lo decía Mariano recién, en la parroquia, en la localidad, en la provincia, en la nación, pensá que quizás vos el día de mañana llegás a tener una preponderancia política como para que los libros de historia de Ecuador hablen de vos. ¿Qué van a decir los libros de vos? ¿No te gustaría que dijeran que un familiar tuyo te vea dando un discurso como el del presidente Bukele diciendo, ese es mi primo, ese es mi tío, ese es mi papá, ese es mi abuelo? Que dentro de muchas generaciones tus descendientes vean ese video y digan, ese fue mi tatarabuelo. Eso vale una mansión en Miami. Yo creo que esto es mucho más que una mansión en Miami. Es un lugar en los libros de historia de tu país. Eso vale oro. Si vos realmente, en estos momentos que sos joven, o sos joven en la política que se está comenzando a interesar, mira este video y tenés ese pensamiento. ¿No te gustaría ser Bukele? Y Ecuador necesita un Bukele. Bueno, para cerrar esta charla, en el último tema, todo esto, hemos dejado puntos, hemos dado como una guía, ¿no? Hemos dado como una guía en un pensamiento distinto, todo se centra en base a un pensamiento, el cambiar el futuro. Cambiar el futuro inicia por un acto de voluntad, el quiero hacerlo, el sí se puede. Un mensaje porque las generaciones como las nuestras, las generaciones que compartimos con Mariano, la generación que compartimos con Orlando, tenemos mucho que dar.
Hay gente buena, hay gente que quiere un cambio, hay gente que quiere trabajar como lo hacemos nosotros después de toda una vida de experiencia. Tenemos que darle al mundo y la generación nuestra puede darle eso, la experiencia. Como dijimos, prueba, error, prueba, error. Los padres le transmiten a los hijos la experiencia. Eso es lo que tenemos que darle, lo que nosotros ya vivimos para que ellos, entre comillas, no cometan los mismos errores. La nueva Atenas apuesta a ¿qué? Apuesta al rompimiento del paradigma. Ahora, hemos hecho un análisis con Orlando y sabemos que lo que sucede ahora ha pasado ya a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando dos generaciones se encuentran, hay un choque y un quiebre. ¿De qué? ¿El quiebre de qué? De mi forma de pensar, de mis paradigmas, de mis pensamientos, de mis hábitos versus a la forma de pensar que viene de la generación que inicia, la generación nueva. Entonces, no nos encontramos, no nos entendemos, no nos comprendemos. Y es en ese momento donde ocurre el quiebre. Para eso, nosotros tenemos que obtener y que dar lo mejor de cada generación. Yo hago un llamado a los jóvenes, a la generación que nosotros ahora llamamos la generación de los millennials. ¿Por qué? Es la generación que ahora se levanta en el ámbito de producción. Son los profesionales nuevos y a la generación de nosotros, la generación X, creo que es, si no me equivoco. Bien, la generación de nosotros que ya vivió, que ya trabajó, la generación que tiene que dar la experiencia, aportar con la experiencia. Pero nosotros, inclusive los políticos en función en este momento, saber que esa juventud tiene algo que aportar. ¿Y qué es? Es la forma visionaria de ver al mundo, es ese pensamiento de ir mucho más allá del presente, de poder proyectarse, aparte de que una visión globalizada, no solamente ven un tema desde un solo punto de vista, tienen la capacidad de verlo desde varios puntos de vista. Ese es el pensamiento del joven ahora. ¿Por qué? ¿Fruto de qué? Fruto de la tecnología. Ellos nacieron en la tecnología, o si no crecieron en la tecnología. Tienen esa capacidad de ver un problema desde varios puntos de vista. A nosotros se nos hace muy difícil. Inclusive nosotros vivimos dentro del llamado la zona de confort. Es difícil. Bien, pero ellos, la juventud que inicia ese pensamiento, esa visión, le hace falta algo que nosotros tenemos, que es la experiencia. Entonces, si gracias, licenciada. Muchas gracias. Nos va a faltar tiempo, Estamos ya para despedirnos. En sus palabras finales, rapidito, Orlando también rapidito, nos queda menos de un minuto para despedirnos. Bueno, me voy despidiendo yo. La verdad que, como siempre lo repito, cómo no es un placer hacer programas como este, donde se puede trabajar de esta forma. Y como representante junto con Erika de Bazán Ortiz Asociados, si el futuro Bukele de Ecuador está escuchando este programa, por favor, que estamos buscando. Queremos ayudarte en este camino para llegar, porque Ecuador lo necesita. Es un placer, como siempre, Mariano, te agradezco muchísimo el haber sido convocado para trabajar con vos, y también a Erika, porque es un placer trabajar con alguien así. Es más, hasta me voy a casar con esta mujer. Gracias Orlando, gracias también licenciada Erika, ha sido un placer también, afición que nos está viendo también desde Guayaquil, Argentina y la provincia de Santa Elena. Ha sido un gusto y quizás ojalá no sea la primera ni la última. Nos vemos el día jueves con otro programa también